Capítulo 15. Lunes 8 de julio. El río de los sueños. Tuve un sueño en blanco y negro basado en una famosa película que había visto de niño, de esas de antes de las de antes. El hombre del traje blanco. La historia de cierto desgraciado inventor de un hilo irrompible y que nunca se ensuciaba. Era una secuencia terrible. El protagonista no solo querían matarlo los dueños de las fábricas textiles, sino los mismos trabajadores que se veían en el paro. Yo encabezaba la manifestación de los obreros para lincharlo. Después de una implacable persecución por las calles de una desangelada ciudad inglesa, cuando por fin le dimos alcance, el químico embutido en su impoluto traje blanco no era Alec Guinness, como en el cine, sino mi sobrino. Su expresión de pánico, por el miedo que lo atenazaba y por reconocer a su tío entre la chusma, era escalofriante. En mitad del clímax, unas voces farfullaban entre el gentío. Hablaban otro idioma. No pude aguantar más. Me revolví entre la multitud y abrí los ojos cuanto pude. Las voces se acercaban cada vez más. Como que eran las de Messi y Silvio. Sabina, con mallas negras, había sustituido la camiseta del astro argentino por una holgada camisa del leñador a cuadros rojos y negros. Intentaba hacerse entender por mi sobrino, los dos en la cocina. Esta vez el jolgorio de los pájaros no me había reventado el sueño. Sería porque había amanecido un día ceniciento. El cielo estaba encapotado y amenazaba con descargar. Al ver que me acababa de despertar, Silvio interrumpió la cháchara y se sentó sobre uno de los brazos del sofá. ¿Qué tal ha descansado hoy el bello durmiente del bosque? He estado a punto de masacrarte, pero por lo demás muy bien. ¿Y eso? Parece que Morfeo se suma al contubernio. No inventes lo que no debes, o hasta tu tío irá a por ti. Eso te advierte. Podrías haberlo soñado hace 8 años. Nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Di una palmada para activarme y se puso en órbita con la voluntad de quien no quiere perder un minuto más. Y levanta que salimos nada más desayunes. Esa mañana yo era el último en despertarme, en desayunar y en enterarme de que nos íbamos de excursión. De eso hablaban, o lo intentaban, mi sobrino y Sabina, que le explicaba cómo llegar a un paraje muy cercano bañado por el Vístula. Sería un paseo corto, que ya de por sí merecía la pena, según nos avanzaba él, aunque hiciera un día de perros. Cuando Silvio se lo proponía, su entusiasmo arrasaba. Si no fuera por su tocado de momia, nadie hubiera dicho que 48 horas atrás estaba más muerto que vivo. Glenda, arriba, aprovechaba el parón por mi culpa para darle una última revisión a su artículo. Empiezo a ver algo de luz, me dijo Silvio con cierto secretismo cómplice mientras vertía el café sobre mi taza. ¿A qué te refieres? Al contrato. Las primeras piezas parecen encajar. Pues te recuerdo que soy tu negro, así que suelta. Después, tío, todo a su tiempo. Que baja Glenda. Por muy sobrino que fuera, sus cambios de actitud con la muchacha me resultaban desconcertantes. Con la llegada de aquel libro andante y risueño, daban por concluido el desayuno, que ya me habían esperado bastante. Glenda bajaba equipada para el paseo, vaqueros, botas y un suéter naranja de hilo con una hoja de marihuana estampada en el centro. Traía a la espalda una mochila con el picnic que Sabina nos había preparado. Menos yo, ataviado con el chándal de mi anfitrión desconocido, todo estaba listo para una nueva y prometedora incursión por el parque, ahora en dirección al gran río polaco. Partimos desde la cancela principal, siguiendo el camino contrario al que yo había tomado para llegar a Domecq. Cruzamos por un pequeño bosque de abetos que nos impedía ver el techo del cielo y enseguida salimos a un llano que se extendía hasta un horizonte plomizo. Pasamos cerca de una plantación de calabazas que merecían estar en una exposición. Algunas había de tamaño de un neumático. Bromeamos con el pelo de Glenda. Más que naranja, realmente era del color de aquella fruta. Silvio matizó que eran pumpkins, una variedad de calabaza gigante. Hasta 800 kilos podía pesar una. Glenda añadió un apunte por si me interesaba. El aceite de calabaza prevenía las enfermedades de la próstata. Era lo bueno y lo malo de andar entre aquella pareja de jóvenes lumbreras. Además de guías gratuitos del Museo de la Naturaleza, eran los pepitogrillos que te restregaban los achaques de la edad. «Tenemos compañía»,
avisé a mis profes. Ya me extrañaba a mí que nos fueran a dejar en paz. Kampinoski empezaba a parecerse a Alcatraz. Esta vez no eran sombras. A unos 100 metros de nosotros, 2 hombres y una mujer, demasiado trajeados para andar por aquellos lares, parecían decididos a seguir el mismo recorrido que nosotros. Propuse que volviéramos a Domek a la vista del marcaje, pero Silvio se lo tomó con un humor que volvía a descolocarme. Algo en su actividad estaba cambiando. Barrió el aire alzando el brazo y les envió un saludo que, por supuesto, no devolvieron. Y decidió que siguiéramos a lo nuestro, bueno, a lo de Glenda y Silvio, entretenidos en los 1000 detalles que les proponía el camino, ya fuera una familia de mariquitas o las flores violetas de un brote de salvia. Los dos tenían en común la mirada de niño que no perderían nunca, aunque se sintiesen siniestramente vigilados. «De pequeña deberías ser igual que Silvio», se me ocurrió decirle a la escocesa, que no paraba un momento, de un lado para otro. «Era un auténtico incordio», admitió ella con orgullo. «Hoy Glenda y yo hubiéramos terminado en el psicólogo», añadió él. «Nos diagnosticarían el síndrome de déficit de atención e hiperactividad y a hincharnos a pastillitas. Menudo negocio tienen montado con los nanos traviesos. La colleja de antes ha sido sustituida por una anfetamina. Lo de dejar que los niños se acerquen a mí no lo dijo Jesucristo, lo dijo Novartis. Antes estabas simplemente gorda». Glenda entraba al trapo de la serena denuncia. «Ahora padeces una enfermedad muy peligrosa llamada sobrepeso. Antes eras un tímido de la hostia», tomó el relevo Silvio. «Ahora sufres trastorno de ansiedad social». «Hasta hay un síndrome de fobia a la enfermedad», cerró Glenda. «La medicina ha avanzado tanto que ya nadie está sano», aporté por intervenir en aquella clase frontón tan descorazonadora. Como insinuó Herbert en esta voz de Silvio, se refería a la improvisación de la tarde anterior, una de las armas que tiene actualmente la industria para crecer es inventar enfermedades. Si te pica el ombligo, enseguida encontrarás gente a la que, como tú, también le pica. ¿A quién no le pica el ombligo? Pronto saldrá un estudio científico que hable de la picazón del ombligo en el mundo moderno. El catedrático de turno mercenario alertará en sus conferencias sobre el síndrome del prurito umbilical. Y mientras tanto, el laboratorio que ha pagado el estudio y al conferenciante anunciará en la tele que el síndrome tiene curación gracias a una pomada llamada Ombliguil. Un paciente sano es un paciente que ha sido mal examinado. Le tocaba ironizar a Glenda. Todo tiene su síndrome. Y cada síndrome tiene su medicación, aunque esa medicación tenga sus efectos secundarios. Y aunque por los efectos secundarios mueran al cabo del año millones de personas, concluyó mi sobrino. A este paso tardaríamos un año en llegar al río, pero no importaba. El río de la vida fluía entre ellos dos y estar a su vera aprendiendo de cuanto decían hacía que yo, por muchos años que les sacara, me sintiera un afortunado colegial. Por fin, tras encaramarnos a una pequeña loma, avistamos el río, al fondo, porque íbamos buscándolo. Si no, yo hubiera dicho que aquello era un lago. Divisábamos solo la orilla más próxima a nosotros. La otra se perdía borrada por una bruma que se fundía en el horizonte. Al iniciar el descenso caímos en la cuenta de que aquella elevación de terreno era parte del dique de contención que habían levantado para prevenir desbordamientos. Allí mismo nos quedamos, tumbados, ligeramente inclinados sobre la ladera de uno de esos labios de tierra. No había mejor mirador posible. El vístula dormía a nuestros pies. Y el trío de espías cutres, parapetado tras unos postes del tendido eléctrico que servían de nido a unas cigüeñas, insistían en pasar inadvertidos. Ningún sitio como aquel para compartir en voz alta nuestros deseos más inmediatos. Cerramos los ojos y los lanzamos al río. Y allí los dejamos flotar, con rumbo incierto. Comimos tranquilamente los sabrosos bocadillos de Sabina, acompañados de sus famosos pepinazos, y les hicimos señas a nuestros ojeadores para que se sumaran al banquete campestre, por descontado que prefirieron mantener su presunta invisibilidad. ¿Quiénes serían? No parecían los escurridizos espectros de la tarde anterior, tampoco tenían la planta de los matones al volante
que me siguieron desde Varsovia. Muy profesionales, la verdad, no se los veía. Unas tímidas primeras gotas que presagiaban volverse aguacero precipitaron la vuelta a casa. Glenda sacó de la mochila 3 minúsculas bolsas comprimidas que, hechas un embrión, cabían en un puño, pero como por arte de magia las desplegó, convirtiéndolos en un chubasquero para cada uno. El cielo se nos venía encima con saña, salpicado de una luz cenicienta que chapoteaba a nuestro alrededor. O salíamos de allí pitando o nos tragaba el vístula. La cortina de lluvia llegó a ser tan densa en pocos minutos que nos costó encontrar el sendero. De nuestros vigilantes, se repetía la historia, ni el menor indicio. O habían terminado su jornada laboral o se los había zampado el chaparrón. Una goma de borrar de agua eliminaba el paisaje a nuestro paso y, por mucho impermeable que lleváramos, la humedad se colaba en los huesos. Antes de que el vendaje de Silvio empezara a despegarse, Glenda propuso echar una carrera. Podía servir también para comprobar el estado físico de Silvio. Eso hicimos entre risas y desafíos por ver quién se quedaba el último. Cuando llegué a Domecq, trufado de barro y sin resuello, ellos me esperaban duchados, secados y acaramelados, sentados en el sofá. Junto a los dos, de pie, aparecía la visita más esperada, Helen, que salió a mi auxilio con un par de toallas, su sonrisa más indulgente y mi maleta. Volvía a presentarme ante ella en condiciones lamentables y poco seductoras. O me veía después de un batacazo, o me veía hecho una sopa. Y a pesar de todo, la tarde recuperaba, de golpe, sus horas más luminosas.